dice que es de un adelanto, siempre hay que eliminarla. Si es un ingreso, hay que darla de baja, y si es un gasto, hay que darla de alta. A la de adelantos, diferencia de cambio a la de adelantos, o sea, diferencia de cambio del activo adelanto. ¿Tá? Ojo, que estoy hablando de la diferencia de cambio, o sea, de la ganancia de diferencia de cambio que genera un activo. No estoy hablando del activo, estoy hablando de la diferencia de cambio que ese activo genera. En IRAE lo eliminamos a esa ganancia. La diferencia de cambio entonces se corre, además de la revaluación anual de saldos, se corre a medida que se paga o se cobra o se crea el derecho a cobrar, ¿tá? Porque vendimos un bien o prestamos un servicio. Pero si nos adelantan dinero, no. ¿Cuál es el tipo de cambio que utilizamos a nivel fiscal para generar diferencia de cambio? Las empresas contablemente utilizan casi el mismo, salvo casos particulares. Para el de cierre, si tenemos que calcular la diferencia de cambio a cierre, el tipo de cambio interbancario comprador billete de cierre de año. Y si la tenemos que generar la diferencia de cambio en el año, o sea, ocurrida en operaciones del año, entonces utilizamos el tipo de cambio interbancario comprador billete del día anterior a la operación, ya sea de cancelación o de venta o lo que sea, ¿no? Entonces, si vos tenés que calcular la diferencia de cambio de una operación ocurrida durante el transcurso del año, usás el tipo de cambio del día anterior de la operación, que generó la venta menos lo que vas cobrando, ¿está? El tipo de cambio del día anterior siempre que de lo que vas cobrando, ¿no? Y ahí vas generando diferencia de cambio, como se hace en la contabilidad. Ahora, si vos tenés que calcular la diferencia de cambio de caja y caja la tuviste todo el año, bueno, tomás el tipo de cambio de cierre, interbancario comprador billete, contra el del inicio, interbancario comprador billete del año, y ahí calculás la diferencia de cambio eh, a través de los dos tipos de cambio distintos, ¿no? El de cierre y el del inicio. La diferencia de cambio generada por operaciones y casa matrices no se computa en operaciones financieras, o sea, cuando hay una operación financiera entre casa matriz y EP, no hay diferencias de cambio que calcular. Y también en algunos bancos, en operaciones de préstamo de algunos bancos. Y tampoco no se puede generar diferencia de cambio entre operaciones de dueño y su unipersonal, porque son la misma persona. ¿Tá? Eso no se computa. Esto a nivel teórico, ¿no? Puede ser que aparezca algo en particular, que nunca he visto, me parece, de casa matriz y EP práctico, pero está. Ustedes sepan que la diferencia de cambio entre el dueño y, o sea, entre el dueño y su empresa, que es la misma, que lleva su nombre, nunca puede generar diferencia de cambio operaciones entre, porque es como que yo me deba a mí mismo o yo tengo un derecho a cobrarme a mí mismo. No existe. Y diferencia de cambio entre casa matriz y EP por operaciones de financiera, de préstamo y eso, no corren diferencia de cambio. ¿Está? Pero para todas las demás empresas del mercado corre esta tabla. Y a nivel de IRAE, nosotros tenemos que dividir la diferencia de cambio en activos y pasivos, porque ustedes sabrán que la diferencia de cambio se genera por activos o se genera por pasivos, en moneda distinta al peso uruguayo. ¿Tá? O sea, si vos vas a analizar y decir, ¿qué me genera a mí la diferencia de cambio? Te la genera un activo o un pasivo. Pero a nivel de IRAE, nosotros tenemos que aperturarla y, decir, y saber qué generan los activos y qué generan los pasivos. Vos en el estado de resultado, vos ves solo diferencia de cambio, ganada y perdida, pero no sabés si la ganada la generaron activos o la generaron pasivos, y la perdida la generaron activos o la generaron pasivos. Bueno, el IRAE sí te dice, yo quiero saber qué la genera, qué activo y qué pasivo te genera. ¿Por qué? Porque los activos todos generan renta o menos renta. ¿Qué quiero decir con renta o menos renta? Bueno, si la diferencia de cambio de un activo es ganancia, es renta, renta bruta. Y si la diferencia de cambio del activo es pérdida, no es gasto, salvo en un caso solo. No es gasto, sino es menos renta bruta. ¿Tá? Entonces, la diferencia de cambio de activos siempre la vamos a tomar como renta o menos renta. Nunca la vamos a considerar gasto. ¿Tá? Y además, una vez que la consideramos renta o menos renta, todavía tenemos que a su vez dividir los activos
en subgrupos. ¿Por qué? Porque tenemos activos locales, activos del exterior y el activo deudor por exportación. ¿Tá? El activo deudor por exportación cuando el deudor realmente es del exterior, ¿no? O sea, ahí cuando ponemos deudor por exportación nos referimos a un crédito a cobrar por una venta a un cliente que no es de Uruguay. ¿Tá? Entonces, como decía, contablemente el activo te puede generar ganancia y pérdida. ¿Tá? Ganancia y pérdida. Pero fiscalmente, ya sea activo local, activo en el extranjero o crédito a cobrar del extranjero, ustedes tienen que saber que si un activo local genera su diferencia de cambio es ganada, entonces renta bruta grabada. Renta bruta y grabada. Si el activo local genera lo que nosotros entendemos que es una pérdida, para el IRAE es una menos renta bruta o renta bruta negativa. ¿Está? Y en este caso, como es local, sería renta bruta negativa grabada. ¿Está? Lo que entre paréntesis sería un ingreso negativo, pero no es gasto, no es gasto. ¿Tá? Después, si estamos hablando de un activo en el extranjero, como un depósito bancario en el extranjero o como una inversión en el extranjero, bueno, si el tipo de cambio sube, en teoría generaría una ganancia de diferencia de cambio. Para el IRA es una renta bruta, pero no grabada, porque proviene de un activo que está fuera del Uruguay. Y si es pérdida, la diferencia de cambio, porque el tipo de cambio bajó, para nosotros no es pérdida como gasto, sino que es una menos renta bruta no grabada. ¿Tá? Menos renta bruta no grabada. Y después tenemos el tercer caso, donde tenemos el activo a cobrar deudor por exportación, porque vendimos a crédito a una empresa radicada fuera del Uruguay. ¿Tá? Y ahí, si ese crédito a cobrar que tenemos nos generó una diferencia de cambio ganada, es una renta bruta para el IRAE no grabada. ¿Tá? Renta bruta no grabada. Y este es el único caso donde se sigue la lógica que si el tipo de cambio baja, o sí, o sea, si el tipo de cambio te genera una pérdida, solo el crédito a cobrar deudor por exportación, si el tipo de cambio si la diferencia de cambio es pérdida, te lo toman como gasto en el IRAE. ¿Está? Gasto admitido. Entonces, como verán, todo es renta o menos renta, salvo que estemos hablando del activo deudor por exportación, porque tenemos un crédito a cobrar con alguien, con una empresa extranjera, con una persona extranjera, porque le vendimos a crédito. Y ahí genera o renta bruta no grabada o gasto admitido. ¿Está? Este es el único caso. Después todo lo otro es renta bruta grabada, menos renta bruta grabada, renta bruta no grabada o menos renta bruta no grabada. ¿Está? Y después tenemos el caso de los pasivos, ¿está? Que ahí no importa si el pasivo genera pérdida o ganancia, o sea, lo normal es que el tipo de cambio, si sube, te generan pérdida y si baja, te generan ganancia, pero por lo general los pasivos generan pérdida, ¿no? Entonces, si los pasivos, no importa si generan pérdida o ganancia, y acá tampoco importa de dónde es el pasivo. Como verán en la tabla, no hay una discriminación si el pasivo es local o el pasivo es del extranjero. No es irrelevante si vos tenés un pasivo con una empresa local a pagar o tenés un pasivo a pagar con una empresa del extranjero. No es irrelevante el punto. Lo que importa es que toda la diferencia de cambio de pasivo se toma como un gasto financiero o en su defecto menos gasto financiero. Gasto financiero o menos gasto financiero. Nunca una diferencia de cambio de pasivo la podés considerar renta a nivel del IRAE. La vas a considerar gasto financiero o menos gasto financiero. Nunca, si vos la considerás renta, vas a perder ese múltiple opción. ¿Está? Bien, ¿dudas del concepto de diferencia de cambio? ¿No? Bueno, entonces tenemos 9.A, 300.000. Diferencia de cambio ganada generada por deudores por exportación. Bueno, acá obviamente asumimos que el deudor por exportación se refiere a un deudor que está fuera del Uruguay.
¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, lo vamos a analizar. Entonces, tenemos 300.000 que son renta bruta, pero como es de un deudor que está en el extranjero, o sea, diferencia de cambio ganado es renta bruta. ¿Tá? Y como es de un deudor del extranjero, entonces es una renta no gravada, o sea que la vamos a tener que dar de baja. ¿Tá? Venimos acá y la damos de baja. Muy bien. 9B. 20.000. Diferencia de cambio ganada generada por una venta de una empresa del literal E. Bueno, la empresa del literal E son unas empresas uruguayas. O sea que vos le vendiste crédito a una empresa uruguaya, generó diferencia de cambio. eh, y esta diferencia de cambio está grabada porque la empresa que te lo generó es local. ¿Tá? O sea, la diferencia de cambio, ustedes recuerden que se genera por vender a crédito. Acá dice por la venta. Está, la venta a crédito en realidad, ¿no? Tendría que aclarar. Porque yo puedo vender el contado y no genero diferencia de cambio. ¿No? Me la genera la plata en el banco, pero no la venta a la empresa. ¿Tá? Ustedes recuerden que lo que genera diferencia de cambio son activos. ¿Tá? O pasivos. Una venta o una compra no genera. La genera si vos generas un pasivo, generas un activo a crédito, por ejemplo, por haber comprado o haber vendido. Después tenemos diferencia de cambio ganada generada por la venta a crédito de una empresa usuaria de zona franca. Bueno, la empresa usuaria de zona franca también está en Uruguay, o sea que no habría problema. ¿Ah? Sin ajuste. Diferencia de cambio ganada generada por la venta a crédito de una empresa instalada en el puerto. Estaríamos en el mismo escenario que el punto anterior, no habría ningún inconveniente con esto. Es un activo local que te lo está generando. Diferencia de cambio ganada generada por el adelanto de dinero que nos realizó una empresa uruguaya. Bueno, acá lo que le decíamos, que decíamos hoy, que esto no puede ser diferencia de cambio a nivel DIRAE. Entonces acá la renta bruta es cero y esto pasa a ser baja de renta. ¿Tá? Porque esto no debe considerarse renta bruta. Entonces acá hacemos 20.000 de baja de renta. Diferencia de cambio. Pérdida generada por un adelanto que nos realiza un cliente. Estamos en el mismo escenario que el punto anterior. ¿Tá? Pero acá, en lugar de ser en lugar de ser renta, estamos hablando de una pérdida, o sea que acá sería valor admitido, valor deducible, valor fiscal, cero, ¿tá? Porque esto no es gasto, no es gasto admitido, ¿tá? No se computa. Apá. Muy bien, y ahí quedó entonces todos los ajustes. Bueno, y ahí vimos el análisis de diferencia de cambio. Parecería ser que no hay más datos. Entonces vamos a poner acá renta neta fiscal y vamos a sumar todos los ajustes que tenemos desde el inicio. Y acá entonces llegamos a las rentas no gravadas. Y ahora estas rentas no se generan solas, por lo cual tenemos gastos asociados a rentas no gravadas. Y acá recuerden que tenemos tres tipos: los directos, los indirectos financieros y los indirectos no financieros. ¿Tá? ¿Qué son estos tres conceptos que estamos poniendo acá? Son conceptos donde si vos tenés renta no grabada, esa renta no grabada que estamos eliminando de la liquidación, sola no se puede generar. Vos tenés que haber incurrido en gastos para poder generar esas rentas. ¿Tá? Y bueno, ¿y cuáles son esos gastos? Pueden ser de gastos asociados a estas rentas de forma directa
indirecta financiera, o sea, y después tenés los indirectos, que son los financieros y los no financieros. Y acá la letra nos dice, la empresa considera 50.000 de gastos asociados a renta no grabada financiero, ¿tá? 50.000, y 20.000 de gastos asociados a renta no grabada no financiero, ¿tá? Esto es dato de letra. Después nosotros los vamos a calcular, obviamente, cómo se llegan a esos números. Y acá claramente hacemos alta de renta, ¿no? Son gastos que ayudan a generar estas rentas que estás eliminando y estos gastos, estos 50 más estos 20 se encuentran acá adentro. ¿Está? Como, también cómo se encuentran las rentas. O sea, los 170 y los 300 están acá adentro sumando y lo estamos dando de baja. Y estos 50 y estos 20 están acá adentro de los 2544, lo están restando y no deberían restar al final, entonces lo damos de alta. ¿Ah? Y acá entonces llegamos a la renta neta fiscal. Y acá irá, renta neta fiscal eh, grabada, le voy a poner, perdón. ¿Ah? Y acá 25%. Bien, ¿dudas de este ejercicio? ¿No? No, no, Omar, no. Buenísimo. Apá, perdón. Bien. Mm, Déjenme chequear una cosita. A ver si habíamos terminado con el hecho generador del IRAE antes de pasar a otro ejercicio. Les voy a mostrar una cosa porque la verdad que no me acuerdo, quizás ustedes se acuerdan. ¿Se está viendo las diapositivas? ¿Se ve la Sí, presentación? sí, sí. Sí, se ve Con- que soy el único que le anda el micrófono. sí. Eh, eh, ¿Esto lo habíamos visto? ¿El tema de rentas internacionales? No, que yo recuerde, no. No, está por eso. Vamos, antes de seguir con otro ejercicio, vamos a terminar entonces con esto, para que no nos quede ahí, y terminamos con el hecho generador del IRAE. Bueno, esto es parte del aspecto espacial, ¿tá? Donde nosotros ya habíamos visto las rentas de fuente uruguaya genuinas y el concepto de extensión de fuente, e incluso también el tema de ciertas rentas generadas en el exterior que abarcan solo a grupos multinacionales cuando no tienen sustancia en el país para demostrar su actividad, ¿no? Y ahora vamos a ver el caso de rentas de actividades internacionales, que son rentas generadas parcialmente en Uruguay y parcialmente en el extranjero, o una parte en Uruguay y una parte en el extranjero, pero es difícil de cuantificar qué parte generas en Uruguay y estaría grabado y qué parte generas en el extranjero y no estaría grabado. Entonces, la norma establece, en el artículo 60 del título 4, establece las rentas de fuentes internacionales y después el decreto también vuelve a establecer los porcentajes. Entonces, si vos sos una empresa de transporte marítimo, aéreo, terrestre y realizás fletes al exterior, el 10% del flete va a ser de fuente uruguaya y el 90% del flete va a ser de fuente extranjera. ¿Tá? El tema también es que esta norma, recuerden ustedes que las empresas uruguayas de navegación marítima y aérea están exoneradas de IRAE. Entonces, ¿esta norma a quién aplicaría? Bueno, aplicaría a empresas que no son de navegación marítima y aérea, pero se dedican a revender fletes, por ejemplo. ¿Tá? O sea, sos una empresa logística que revende fletes, podés aplicar este criterio para determinar el flete al exterior del país, por ejemplo. ¿Tá?
O si sos una empresa terrestre que no estás exonerada, aplicas este criterio para determinar cuánto del ingreso grabado de un flete al exterior lo vas a considerar de fuente uruguaya y grabado por IRAE y cuánto no. Después tenemos el caso de empresas que se dedican a producción, distribución o intermediación de películas cinematográficas. ¿Tá? Y a partir del 1 de enero de 2018, esto es 100% de fuente uruguaya. O sea que si sos una empresa que distribuís o intermedias en películas que después se miran en el cine, eh, si va a pasar a ser 100% fuente uruguaya la actividad que generes. ¿Tá? Y también el mismo tratamiento tendrán las rentas obtenidas por las entidades extranjeras no residentes que tengan un establecimiento permanente en Uruguay a través y que se dediquen a prestar servicios a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares, cuando el demandante se encuentra en territorio nacional. Esto sería que venga una empresa extranjera, se instale en Uruguay con un establecimiento permanente y haga el mismo servicio que Netflix. ¿Tá? 100% va a ser de fuente uruguaya el ingreso que genere por el demandante en territorio nacional. Agencias de noticias internacionales, el 10% cuando la noticia se utilice en Uruguay. Cesión de uso de contenedores, cuando se ceden contenedores para el uso localmente o en el extranjero, 15% de base de fuente uruguaya. También tenemos el caso de mediación, intermediación y servicio prestado a través de Internet y plataformas tecnológicas, o sea, lo que conocemos como Uber o Airbnb, si lo presta una empresa extranjera que tenga establecimiento permanente. También vamos a esas empresas le van a considerar el 100% de fuente uruguaya si el demandante o el oferente se encuentra en territorio nacional y el 50% de su actividad va a ser de fuente uruguaya si el oferente o el demandante se encuentra en territorio nacional. Dice que la norma establece que si vos podés determinar la renta de forma real y no hacerle caso a estos fictos, a estos porcentajes, obviamente la DGI te lo puede cuestionar, pero si te lo cuestiona, bueno, lo tiene que validar también, ¿no? Pero vos podés no hacerle caso a la DGI y ir por tu criterio de determinación real porque entendés que el 10% es mucho o entendés que estos fictos no están adecuados. Adoptado un procedimiento, no podés cambiarlo por 5 años. ¿Está? Esto no lo voy a nombrar ahora, la renta de o sea, la resolución 51, porque la vamos a ver en ejercicio. Y ahora vamos a ver el aspecto temporal como último punto del hecho generador del IRAE, que el aspecto temporal es hasta cuándo el IRAE graba, ¿no? Porque si no te grabarían de por vida o no te grabarían nunca. Te tienen que te tienen que determinar el momento del impuesto. Hay impuestos que son instantáneos, como el IVA, cuando vos vendés algo, y hay el IRAE que vamos a ver que es un aspecto temporal de un plazo de tiempo, ¿no? ¿Cuál era el aspecto temporal del IRAE? Anual, ¿está? O sea que el IRAE se configura a la finalización del periodo. ¿Tá? Que este periodo puede ser máximo 12 meses o menos, dependiendo la empresa cuando arrancó. ¿Qué tenemos? Acá tenemos, si vos llevas contabilidad suficiente, quiere decir que vos liquidás mediante el régimen real, por ejemplo, que es el que hacemos nosotros, vos podés cerrar cuando quieras, ¿tá? Salvo que seas agro, que cerrás en junio. ¿tá? Si no, cerrás cuando vos quieras. Pero si vos no llevas contabilidad suficiente y liquidás el IRAE mediante el régimen ficto, que es un régimen muy simplificado, tenés que cerrar al 31 de diciembre, salvo que seas agro, eh, y ahí se vas a cerrar siempre en junio, aunque liquide ficto. Entonces, si yo llevo contabilidad suficiente o liquido el IRAE mediante el régimen real, yo puedo cerrar cuando quiera. Si yo liquido el IRAE mediante el régimen ficto y no llevo contabilidad suficiente, tengo que cerrar el 31 de diciembre. Y si soy agro, cierro el 30 de junio, aunque tenga contabilidad suficiente o aunque sea ficto. ¿tá? Recordemos que el IRAE corre el principio de lo devengado, o sea, a medida que el ingreso se prestó, el ingreso, perdón, se generó por haberse prestado el servicio o haberse vendido el bien, ya ahí podemos reconocer el ingreso, ¿no? De lo devengado.
Nosotros no vamos por el criterio de caja, si cobramos o no cobramos el ingreso. En el IRAE va, vos prestaste el servicio, vendiste el bien, entonces eso se devengó, tenés derecho a cobrar, entonces reconoce la ganancia. Ahora, hay un ingreso en particular, que es el tema de los derivados, que la renta de los derivados se computa al momento de su liquidación. ¿Tá? O sea, vos no podés a nivel de IRAE entonces ir reconociendo ingresos en función al devengamiento de los derivados. Tenés que esperar a que se liquiden los mismos y entiéndase por liquidación el pago, la cesión, la venta, la compensación o el vencimiento del instrumento. Vas a reconocer todo junto en ese momento. ¿Tá? Las rentas que pueden ser un ingreso como un gasto, ¿no? Lo que te dé la liquidación. Entonces, el instrumento financiero derivado nunca se reconocen resultados de ganancia o de pérdida por devengamiento, sino tienen que esperar a que el instrumento se liquide, se pague, te paguen, se venza, lo que sea. Lo mismo ocurre con los activos y pasivos de estos instrumentos, ¿no? No vas a reconocer ningún activo o pasivo del instrumento si el instrumento no se liquidó. Cuando se liquida el instrumento derivado, ahí reconoces una ganancia, un activo, una pérdida, un pasivo. ¿Está? Los derivados serían las opciones, los call, los put, ¿tá? Esos. No sé si lo han visto, quizás, creo que en finanzas se ven, me parece, puede ser, los derivados. ¿Tá? Los Eso swap no. también, ¿no? ¿Cómo? Swap Swap también, ¿verdad? ¿Tá? Son en finanzas. ¿Cómo? Que sí, se da en finanzas más Ahí adelante. va. Creo que se da en finanzas. Son instrumentos de especulación, básicamente, para cubrirse de riesgos de operaciones, de ventas de bienes o de servicios, ¿no? Entonces, esos son los instrumentos financieros. Se suele, por ejemplo, el instrumento más financiero se utiliza mucho en la soja. ¿Tá? Para el tema de la soja se utiliza mucho instrumentos financieros. Bien. Bueno, terminamos con el hecho generador entonces. ¿Tá? Terminamos con el hecho generador. Vamos a arrancar con este ejercicio entonces. La mejor SRL se dedica a la comercialización de maquinaria industrial, tanto en el mercado local como en el exterior. La empresa ha proporcionado la siguiente información a efecto de liquidez del IRAE correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo del 2022. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Resultado del ejercicio. Y acá tenemos esto. Arrancamos con esto, como siempre. Y acá, obviamente, hacemos así. ¿Tá? Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, acá vemos esto. Entonces es este el primer ajuste que tenemos que hacer. ¿No? Apá, ¿qué pasó? No me lee. ¿Por qué no me lo lee? A ver. Me dice que no encontró la celda. ¿Qué es esto? Bueno, está complicado. No me agrega celdas. Más raro esto. ¿Está? Bien. Bueno. Estoy intentando agregar celda, pero no me lo agrega como lo hago siempre. Entonces, tenemos el IRAE, 460.000. Recordemos que el IRAE es un gasto que no se puede tener en cuenta dentro de la liquidación.
Bien, entonces, acá tenemos IRAE 460.000, está devengado si necesario, no importa todo esto del punto 1, 2, 3 y 4, porque en realidad sabemos que el... ¿Qué está pasando acá? Acá hay algo raro, ¿no? Ahora sí. Sabemos que el gasto, el IRA es un gasto no admitido, con lo cual entonces no lo vamos a admitir. Entonces venimos acá. Ponemos lo siguiente. Valor contable, 460. No sé qué le pasó al teclado de mi compu, que no me deja. A ver, perdonen. Voy a cerrar la aplicación, el Excel, a ver si es un problema del Excel, porque no me estaba tomando los comandos. Lo voy a volver a abrir. No. ¿Qué pasó acá? A ver esto. No. Qué raro. Esto, debe haber tocado esto acá. A ver. Sí, toqué eso ahí, perdón. ¿Está? Entonces, 460.000 de IRAE que no se admiten No es un estás alta de... compartiendo, no estás Ay, compartiendo. perdón. Había tocado, acá, sin querer, no Ay, sé qué loco. cómo, y, y no me estaba tomando los comandos, el teclado. ¿Está? Perfecto. Entonces les decía que el IRAE sabemos que es un gasto no admitido, entonces alta de renta. ¿No? Bien, ahora seguimos. Dice, con excepción de la información que se detalla a continuación, los valores contables y fiscales coinciden. Y acá tenemos arrendamientos. Para el desarrollo de su actividad, la empresa utiliza un inmueble que es alquilado a una persona física residente que optó por IRAE por un valor de 600.000. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Es un gasto, está devengado si es necesario, documentado, todo. ¿Y qué pasa con el proveedor? Bueno, el proveedor de nosotros tributa IRAE y está bien porque la norma del IRPF permite que una persona tribute IRAE por opción, ¿está? Entonces ahí no habría problema. Entonces venimos acá y hacemos 600.000 y el valor admitido deducible lo podemos tener en cuenta en su totalidad, ¿ah? Sin ajuste. Porque la persona optó por IRAE. Bienes de cambio. Dice, existencia iniciales, valor contable, tanto, valor fiscal tanto. Existencia finales, valor contable tanto, valor fiscal tanto. Las compras del año contribuyentes de IRAE fueron de 3 millones. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que sucede acá
es que nos están dando las existencias iniciales o finales de los bienes de cambio y las compras. ¿Eso en qué impacta en IRAE? Bueno, si vos comprás, no impacta nunca en IRAE. O sea, de que vos compres algo, una mercadería, no te va a impactar nunca en IRAE, salvo que esa mercadería se te rompa, te la roben, se te deteriore. Ahí sí, porque vas a tener que reconocer una pérdida por robo, deterioro, vencimiento. Pero mientras la tenga sana, no vas en el IRAE no te va a impactar en nada haber comprado. Pero ahora, si yo tengo una existencia inicial de un valor y la existencia final es de otro, valor distinto, y en el medio hubo compras, quizás puede haber también ventas. O sea, tengo una existencia inicial, compré y tengo una existencia final que cuando sumo no me da, entonces quiere decir que yo vendí o algo me pasó con la mercadería. Si yo tengo una existencia inicial de 3.200.000, compro 3 millones, entonces esto me tiene que dar 6.200.000, valor contable. Y no, nada que ver, digo, me da 3.900.000. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que vendiste. Ah, vendí. O sea, tenía algo al inicio, compré y vendí y me quedó el resto al final. Y ahí cuando vendes, es cuando ahí te afecta en el IRAE. ¿Por qué? ¿Por qué te afecta cuando vendes? Y bueno, porque tenés un ingreso de venta y tenés un costo de venta como pérdida. Y acá la letra nos da información de la existencia inicial, de las compras y de la existencia final. No nos da información de las ventas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esta información? Nosotros con esta información lo que podemos sacar se llama costo de venta. ¿Tá? Entonces, podemos sacar el costo de venta contable y el costo de venta fiscal. Las ventas estarían bien, si no la letra nos tiene que dar información. ¿Cómo vamos a sacar esto? A través de esta ecuación. Existencia inicial, compras y existencia final. Así se saca el costo de venta. Obviamente a sus respectivos valores. Valor contable de la existencia inicial, 3.200.000. Compras, 3 millones en ambos factores, contable y fiscal, las compras siempre son iguales. Y la existencia final, 3.900. ¿No? Y acá tenemos 3.800 y acá tenemos 4.300. ¿No? Entonces ahora nosotros estamos en condiciones de decir valor contable contra valor admitido, valor deducible o valor fiscal, ¿no? Del costo. El valor contable va a ser esto, más esto, menos esto. Pero ojo que acá, y el valor fiscal va a ser lo mismo, ¿no? Pero a nivel de fiscal. Entonces, valor admitido deducible fiscal sería el costo de venta fiscal y el valor contable sería el costo de venta contable. Pero ojo que este costo de venta, tanto contable como fiscal, no tiene por qué ser el que todo el costo de venta de la empresa. ¿Está? ¿Por qué? Porque puede ser que la empresa se dedique, por ejemplo, acá tenemos ventas locales, ventas de exportación, costo de lo vendido. Este costo de lo vendido no tiene por qué ser costo de venta, puede ser más conceptos. La letra nos da información solo para que saquemos esto. Entonces, nosotros llegamos a 2.300.000 a nivel contable de costo de venta. ¿Quiere decir que esto está mal? No. Quiere decir que acá hay más conceptos dentro del costo de venta. O puede haber costo de venta de servicios y no de bienes. Pueden estar juntas. ¿Tá? Puede ser que la empresa preste también, además de la comercialización de la maquinaria, que puede ser vender maquinaria, puede prestar servicios también vinculados a la maquinaria. Y mete todo acá adentro. ¿Tá? Nosotros lo que hacemos es trabajar con esta información. Y en base a esta información llegamos a este costo y a este. ¿Tá? Y como verán, acá tenemos una diferencia de costos. ¿Tá? O sea, la misma mercadería o el mismo costo, como pueden ver, tiene dos valores distintos. ¿Eso por qué pasa? ¿Por qué la misma mercadería contablemente vale una cosa y fiscalmente vale otra? ¿Por qué acá no son mercaderías distintas? No estás comparando papas con papa más un boñato. Estás comparando papa con papa acá. ¿Tá? Estás comparando 3.200.000 de algo y fiscalmente vale 3.800.000. Lo mismo. O sea, esto sería una maquinaria
Y acá, la misma maquinaria vale 3.800 a nivel de IRAE y contablemente vale 3.200. No es que estás comparando una máquina, por ejemplo, no sé, una retroexcavadora y un camión, y acá estás comparando solo una retroexcavadora. No, no, acá estás comparando lo mismo. ¿Está? Las compras son las mismas y el existencia final es la misma mercadería en existencia final. ¿Está? ¿Y esto por qué se debe? Bueno, se debe por distintos criterios, ¿no? Por criterios de evaluación. ¿Por qué? Porque a nivel de IRAE, nosotros podemos evaluar la mercadería de estas siguientes maneras. ¿Está? Podés evaluar a nivel de IRAE la mercadería a mercado, a compra y a producción. O sea, vos tenés, ¿cómo evalúas la mercadería? Bueno, el valor de mercado, lo que te vale comprarla o lo que te vale producirla. Y después, una vez evaluada, vos le podés aplicar estos criterios de salida. FIFO, LIFO o PPP. Como verán, a nivel contable no existe, uno de estos criterios no existe. El LIFO no existe más. ¿Está? Entonces ya ahí tenemos una diferencia, que la empresa a nivel fiscal puede estar aplicando el LIFO y contablemente no lo va a estar aplicando, aunque tenga la misma evaluación al inicio, o sea que todos evalúen a compra, por ejemplo. O si no, puede pasar que la empresa a nivel financiero le sirva evaluar a mercado, pero cuando hace la liquidación de IRAE, el mismo bien de cambio o los mismos bienes de cambio los evalúa a compra. Financieramente le sirve para sus estados financieros evaluar a contabilidad a mercado y cuando hace el IRAE dice, no, cuando hago el IRAE quiero que lo evaluara a compra. Quiero evaluar a compra. Tiene dos planillas, una para cuando hace los estados financieros y otra cuando hace el cálculo de IRAE, ¿no? Entonces se da por esos motivos los criterios de evaluación. Entonces, ¿acá qué vimos? Acá vimos que el costo de venta en base a la información proporcionada por la letra da una pérdida de 2.300 y la pérdida fiscal del mismo costo sería de 2.500. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que fiscalmente tenemos más costo de venta que lo que hay contabilizado. Entonces podemos hacer una baja de renta. O sea, la empresa contablemente tiene 2.300.000 como costo, pero fiscalmente pueden mandar un poco más. ¿Por qué? Y bueno, por criterios de evaluación. La misma mercadería evaluada distinto provoca estos efectos. ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Bueno. Si les parece, a ver qué nos queda. Sí. Si les parece, hoy dejamos por acá porque el tema que viene es un tema medio complejo que es incobrable y nos va a quedar muy justito de tiempo. Entonces, si les parece, lo vemos la próxima clase con la cabecita fresca. El tema de los incobrables. Dale, Omar. Hasta mañana. Dale, Gracias, hasta querido. mañana. Gracias a ustedes. Chau, Vale, chau. bueno, gracias.